Este jueves a las 19 horas, FM Vive y una programación especial, rindiendo homenaje a un monumento de la historia cultural de Las Varillas. Cine Teatro Colón. Una recorrida desde sus inicios a la actualidad, llena de historias, anécdotas y recuerdos inolvidables. Cine Teatro Colón. 90 años de historia. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Bueno, y aquí estamos, ¿no? La cita estaba puesta para esta hora. Son las 19 con unos minutitos y estamos aquí abriendo una puerta imaginaria a la historia de los orígenes, para comenzar con algo, del Teatro Colón. Estamos con Juan Pablo, estamos con el Pato Nieto y estamos con Matías, se suma Analía también. Se va a ir sumando gente a lo largo. Muy buenas tardes a Muy todos. Bien. Qué lindo, ¿no? Bueno, y Pato, te agradecemos muchísimo porque nos estás permitiendo hacer este programa que tiene que ver con la historia de tu familia. Sí, un poco sí. Con mi tío José, mi abuelo Juan, mi papá, mi tío Eugenio, toda una familia que estuvo relacionada al cine desde el año 23. Porque lo que estamos hablando ahora es de los 90 años del edificio nuevo. Pero el cine empezó en el 23, donde está la Galería Romy hoy. Esa foto que se ve con mesas, con sillas, con una pianola, eso es en el año 23, y que le llamaban La Cachilera porque tenía un bar y había un viajante que venía, de los tantos que venían acá, y se había hecho amigo de mi familia y se preparaba sus propios cócteles. Y un día inventó un cóctel y le puso La Cachilera. Y La Cachilera del cóctel le pasó el nombre al salón ese, al que tenían el salón primigenio, digamos, con pianola mecánica, a la que se le ponían los rollitos con la música que quería que tocaran, que si uno va al museo del teatro hay algunos rollos. La pianola se vendió hace mucho, pero hay algunos rollos. Hay rollos. Sí. Bueno, o sea que la familia Nieto tenía un bar. Claro, el primero que llega acá es José Nieto, sería homónimo de mi papá, el tío de mi papá, tío abuelo mío. Él viene a Córdoba, trabajó un tiempo en Córdoba y vaya a saber, porque eso nunca... mi papá no lo sabía, nunca se lo preguntaron, ¿cómo se le ocurrió venir a poner un cine y bar a Las Varillas? Y bueno, y arranca ahí, en el año 23. Ese es tu tío. Es mi tío. Tu tío abuelo. Claro. Tu tío abuelo, bien. José Nieto. Que es el mismo, que Bien. después le va a comprar a un señor panero que había construido la sala nueva y se van a mudar a la sala que hoy todos conocemos. Bien, porque ¿no? mi abuelo llega en el 28. Tu abuelo en el 28 va a ayudar a su hermano, digamos. Claro, sí, se venían por varias razones en España, pero bueno. ¿Sabés exactamente de qué lugares de España venían? Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama, porque antes era Castilla la Vieja, ahora no sé si es Castilla León o Castilla... Pero un pueblito que se llama Val de la Casa, que hoy por hoy debe tener 400 habitantes. Y las casas son declaradas monumentos históricos. Ah, mira. Los frentes, por ejemplo, el frente de la casa de donde vivía mi abuela tiene 400 años. La casa de adentro no, está toda moderna, qué sé yo. Sí. Pero el frente mantiene el frente. Y monumento histórico, no lo pueden tocar. No lo puedes tocar. Tiene 400. Mira. Y es un pueblo que dice mi papá cuando estuvo, no hay jóvenes. Los pocos que van yendo se van yendo a Valencia, se van yendo a Madrid, pero no se quedan en el pueblo. Entonces la mayoría son gente grande. Gente grande. Bueno, se ha sumado Analía, ya viene también Matías. Vamos a estar compartiendo micrófono, me parece. O allá con Juan Pablo también, para que salgan la toma. Bien. Bueno, qué interesante. Viene entonces tu tío abuelo de España, llega a Argentina, bueno, por esos motivos, viene hasta Las Varillas, un bar
ahí nomás con un cine. Con un cine. Donde es hoy la Galería Romy. La Galería Romy. Y lo intrigante es que las varillas, más allá de que hay dos fechas de fundación, tanto algunos que dicen que fue en 1900, otros en 1904, pero en 1923 debe haber ido 5 casas acá, 6, 7. Ya había un teatro. Y ya había un cine. Un cine-teatro. Sí. Bueno, había un lugarcito, era un digamos. bar en el que se podían proyectar Claro, estaba películas. con mesas. En el intervalo venía el mozo, antes de empezar, te traían lo que vos quisieras tomar o comer. Sí. Después en el intervalo volvía el mozo, retiraba los pedidos o traía más cosas. Entonces uno podía ver la película mientras era cine mudo, entonces no había tanto. Podías hablar. Ruido, claro, el ruido no molestaba. Era cine mudo. Era de avanzada, porque te digo que hoy por hoy, bueno, en Buenos Aires hay lugares así, por ejemplo, donde uno puede ir a ver una película o una obra de teatro, bares donde uno consume, bueno, algo. Sí, yo creo que es cíclico, ¿no? Porque acordate, en los 70 se habían puesto de moda los café concert. Ah, sí. Y ahora verdad. volver a tomar. Vuelve con stand-up y toda esta movida nueva, en lo que también puede ser. Y bueno, y en los 90, cuando todavía nadie tenía equipos de video, muchos bares en Córdoba te ofrecían ver películas en un televisor y comer un lomito, tomar una cerveza. Digo, Claro. un poco se repite la historia. Así empezó la familia Nieto. Claro. Aquí en Las Varillas. José Nieto, el tío abuelo, y tu abuelo, ¿cómo se llamaba? Juan Bautista. Juan Bautista Y Generosa, mi abuela. Un nombre muy Generosa, qué peculiar, lindo. pero. Generosa. Está Era bueno. Juan Bautista Mira qué lindo. Juan Bautista. y Generosa. Sí, Bien. Y había otro hermano, Manolo, pero Manolo era chef. Bueno, lo que decimos ahora chef, era cocinero. Pero sería un chef porque era un buen cocinero que supo trabajar como cocinero en los ferrocarriles argentinos. Pero ese no vino a Las Varillas ya de viejito, cuando no tenía dónde estar, entonces vino acá y se quedó hasta que murió con la familia de mi abuelo. Bien, pero en sí, digamos, llevando adelante los era destinos. José, Juan y Generosa. Bien. Generosa vendía los caramelos en la. Ajá, había una puertita que salía del cine al teatro, al bar, perdón. Entonces, la gente salía y ahí, al ladito estaban las vitrinas de los caramelos. Y después, más allá del mostrador, donde se podía comprar gaseosa, tomar un café en el intervalo, comer un sándwich, y los caramelos de los familiares y los Eso matinés. ya eran en el nuevo local. En el nuevo local. Porque sí. en el otro local era un bar. Sí. Te tomas Acá un- también tenían el bar, ¿eh? Sí, pero no podías mirar la película. No. Ahí te ibas al bar Pero o a sí ver la se película. podía, en esa época, vos te comprabas tu pebete, tu coca y entrabas al cine y te comías el pebete y te tomabas la coca mirando Cosa la que hoy película. está totalmente Ahora no, por prohibida. favor, la prohibido. gente no quiere hacer eso. También no había alfombras y las butacas eran de madera sin revestir, entonces no Por ese había motivo. tanto que se manchara o algo. Claro. Bien, bueno, entonces, yendo a la historia de la familia, están allí y bueno, después le compran, vos decís a una familia Panero, le compran Creo ese que sí. lugar. No tengo bien claro, pero en el Sí. museo está la foto del señor que le vendió y el nombre. Yo creo que es Panero, pero era de Las Varas, no eran Paneros de acá. De las varas. Bien. Pero ¿por qué lo hizo a ese local? No tengo información. Porque él puede decir el crecimiento del. Porque Perdón, Panero lo había hecho directamente Creo él. que lo hace él y mi tío lo compra, ¿no? Ah, bien, no Por es que eso le es que lo- compra y después lo tumba y le hace eso. No, Bien. o Bien. que lo contrató para que lo hiciera. Bueno, tiene que ver un Panero también en la historia. Sí, Bien. en esta historia local Sí. hay muchos apellidos que se van a ir repitiendo. En un lugar privilegiado de la ciudad de Las Varillas, pues estaba frente a la estación. ¿A dónde? del Bueno, mirá ferrocarril. lo que es. Imagínate. Claro. Mi tío Eugenio, el hermano de mi papá, está casado con mi tía Chocha. Yo le digo Chocha, pero no, porque el nombre no sé, creo que es Evelina, que es nieta de Hortensia Kirchner, ¿Ah, sí? Kirchner. que tuvo la fonda Sí. donde está ahora el teatro. O sea que esas cosas que de Ah, historia que la van dando fonda círculos. estaba ahí. Bien. Claro. Sí. ¿Y vos qué conoces de la historia familiar? ¿Por qué tienen esa idea? ¿Ya venían de alguna cuestión del cine en, No, en mirá, España? mi abuelo, no sé mi tío José, pero mi abuelo aprendió a leer acá y era pastor de ovejas, o de cabras, o pastor, era un pastor. Mira vos. Y en cambio mi abuela no, mi abuela era la hija del juez de paz. Esa es una de las causas porque se vinieron a la Argentina para poder casarse. No los dejaban casar. No, Por la diferencia social. exactamente. Pero lo Tuvo cómico, que escapar tu abuela. Claro, digamos. pero lo cómico
que en un pueblo de 400 habitantes, mi abuelo era Juan Nieto Nieto. Juan y, mi Nieto, abuela, Nieto. y mi abuela Generosa Rodríguez Nieto, y no eran parientes. Claro, es que estaba el nieto en la mitad del poblado. Era la mitad nieto. Claro, pero Los ninguno eran parientes. 200 eran nietos. Claro, porque justo en esa zona es donde la Inquisición estuvo bastante... Entonces es muy probable que hayan sido moros o judíos conversos. Ah, pueden haber sido judíos, vos decís. Sí, según el gobierno de España, sí. Hoy mira. por hoy, mi apellido, tanto el de mi mamá, que es italiana, Serra, pero y el de mi papá aparecen como apellidos de ¿Judíos conversos? judíos conversos. Ajá. Que a los que viven en la zona de África, que hace mucho que no están en España, les han ofrecido como pidiéndoles perdón, no sé la palabra, le ofrecen la ciudadanía española. Claro, estamos hablando de Mira. tiempos remotos, Claro, ¿no? en el caso de mi abuelo no, porque mi abuelo se quedaron en España, nunca No, y salieron. además ya venían de historia de familia. O sea, los judíos que se convirtieron y se quedaron y No, pero algunos se convirtieron y después se fueron, los sefardí. la diáspora sefaradí, claro. Claro, o sea, sefaradíes Los que fueron se a fueron. África. Claro. Ah, muy pero bien. los otros se quedaron. No, pero bueno, esto yo El no que no sé. se convertía se quedaba para Claro, siempre. me estoy acordando, por ejemplo, perdón, no que hago ¿O no? una A ver. A ver, una pequeña relación con una nota al pie. Con una nota al pie, me acota acá Juanpi, muy No bien. pasa Es nada. una nota, se pone esas notas al pie en este ¿Se programa. acuerda de la- Están permitidas, no. ¿Se acuerda? Lo que se puede hacer es una nota al pie y hablar de a uno, para que la gente nos entienda. O sea, Analia- son dos cosas que tendríamos que ver. Muy bien. Muy bien. muy bien. ¿Se acuerda de la revista Humor? Claro. Picadito y al pie, decían cuando eran apostillas. A ver, ¿qué Ahí nota, está. Analia? Bueno, si me dejan hacer una nota al pie y hablamos de uno, tiene razón Juan Pablo, tomamos su sugerencia. No, cuando hablaste de los judíos conversos me acordé, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que fue escrito en el siglo XIV, por eso te digo, en España, viste que se dice de autor anónimo, no se conoce su autor. Y tiene en el texto muchos ataques a la Iglesia Católica. Por eso se estima que fue escrito por un judío converso que por supuesto no puede dar su nombre. Y como estos había muchos, que estamos hablando de estos tiempos, ¿no? Si, te estoy hablando del siglo XIV, imagínate. Por eso de los que se quedaron, hoy habría que rastrear. Vos decís que esto aparece como que los nietos son... Sí, no, Podrían bueno, serlo. ya mi padre, que como profe de literatura, decía que su apellido no era español. Ah, bien. Tu padre ha Porque, investigado. Tu padre sabía toda la claro, historia. Es un sustantivo, y los apellidos sustantivos eran de árabes o judíos conversos. Ah, porque El verdadero apellido español es Rodríguez, por él ejemplo. es hijo de. Hijo claro, de termina en Rodrigo. hijo Claro. de. Pérez, hijo de Pedro, y así. Y bueno, y estos... pero además en mi familia no eran muy religiosos, que digamos. Mi abuelo era republicano, así que mi papá se tuvo que casar, bautizar, confirmar, pasar la comunión todo el mismo día para poder casarse con mi mamá, que era muy católica. Ah, Le hicieron descuento Bueno. por mayorista. Todos los sacramentos en un día. Uy. bueno, muy bien. Bueno, mientras me estamos hablando, Juan Pablo está poniendo música, que es una música muy especial. Mira, Podríamos ir ay, con qué algún- linda esa voz. ¿Quieren que vayamos con un tema? Ahí está, mira. Eso es, esa se la- Amarcord. Sí. De Nino la música es de está. Nino Rota y la dirección de Federico Fellini, uno de los grandes del cine italiano. Ahí está, fíjate. Bien. No es cualquier música, ¿eh? Y-
Bueno, la música de películas que se vieron en el Teatro Colón. Exactamente. Traje un poco de música de películas que yo me acuerdo que se hayan pasado, ¿no? Debe haber millones que yo no tengo o no conseguí o que me he olvidado. Bueno, muy bien, ahí Bien, está. bueno, desde ya imagínate que no pueden estar todas las películas, pero las que a vos te parecieron representativas. Sí, siempre alguien que elige y elige me lo que le parece. me gustó mucho cuando la propaganda, no sé si se dice propaganda, pero Sí, sería como un avance ¿De qué? Bueno, del quisieron- programa. Quisieron Mati un avance, sí. El Muy avance bien. de Matías y Juan Pablo. y Juan Pablo, y sobre todo usar Cinema Paradiso, era una película que a mi padre le qué encantaba, película, porque qué él se sentía identificado. Ah, Sí, mirá. claro. qué Nosotros bueno. decimos que el Cinema Paradiso también es un poco la historia del pato. Pero porque claro, hay una es que relación. es la historia, claro, Claro. qué importante. Bueno, Y sí. Pato, escuchá, entonces, ¿en qué año ya se tiene el nuevo edificio? 1928. Ah, en el año muy que nace mi pronto. padre. O sea, en 1923 empieza y en el 28 ya, si ustedes se fijan arriba, en ¿Del el teatro? frontispicio del teatro, dice 1928, está la fecha. 1928. Y qué edificio lindo, ¿no? Sí, sí. Sí, para el 1928 en las Para varillas. 1928 en las varillas, un edificio Sí. de 2 plantas. Imponente. Y que incluso en un momento, no sé si en el 28, pero o un poco más adelante, tenía su propia usina. Claro, porque Para que- imagínate, ¿cómo hacían para...? No, pero por ejemplo, si se cortaba la luz, Sí. no se suspendía la película. Y Analia, vos que sos del Molle, mi abuelo tuvo un cine en el Molle. Yo me acuerdo de la historia que tu papá me la ha contado. Claro. Tu papá me contaba esto de que iban hasta la mitad de camino, hasta hasta trinchera, y se cambiaban las películas. Claro. La que habían dado primera en el Molle, la segunda en las varillas, la que habían dado segunda en las varillas, Primera así. en el Molle. Hacían el cambio de rollos Y en de uno de películas. esos esos rollos grandes, ¿no? viajes se pegó un palo mi abuelo con, no sé si era una Bituré, que mi papá se había cortado, mi papá era chico. No se mataron. Ah, pero- qué bárbaro. ¿En el cine argentino? Claro, ahí mismo No, era, ¿no? no, Me parece no, que sí. ya tanto no Yo sé. creo que era en ese mismo cine, por lo que esa historia me la contó tu papá y me la contaron en Pozo del Molle también, lo del A cambio mí- de rollos en trinchera. Sí, pero a mí me parece, lo que me habían contado, o lo que yo creo, era un cine que estaba sobre la ruta, me parece. Pero, Ah, bien. pero no sé, estamos hablando, mi papá era chico, mi papá tendría Sí. 91 años hoy. Claro. Bien. Bueno, Así ese que- dato lo podemos averiguar, no Qué para hoy. lindo, Vamos a qué averiguar. bien. Bueno, escuchá, ¿y hay películas de aquella época? Creo que estrenan el cine, en la sala nueva, Sí. con una película yankee, pero que hablaba del 25 de mayo, nuestro. Una nueva y gloriosa nación. Mabel y su equipo, cuando inauguraron el museo, intentaron Salamanca. buscarla, buscarla en las cinematecas y no pudieron dar con esa película. Lo que pasa es que esas películas eran Hay un las- póster en el, Sí, en el sí. En el en el museo, museo. hay un póster. de esa película. Que sería el estreno del nuevo edificio con esa película. Con esa película. Sí, pero el póster es de la película en sí, ¿no? El Ah, póster es, bien. claro, el póster es de la película. Mirá. Esa película eran de creo que nitrato, y primero que se quemaban y si se calentaban mucho se prendía fuego. Varios operadores de proyección han tenido serias quemaduras, no acá, pero sí en otros lugares. Claro. Porque, Era y un después el material. nitrato se desintegraba fácilmente. Por eso la Cinemateca ahora está tratando de digitalizar todo el material que tengan para que hacerlo durar un poco más, ¿no? Se ha perdido mucho. Ah, mira. Claro, de Bueno. todo este material. Bien. Así que en 1928 ya el edificio actual, que Claro. tenemos el Teatro Colón, Claro. empieza allí a funcionar como cine-teatro. Como cine-teatro, porque por ejemplo, una grande de la escena nacional de los 40, como Paulina Singerman, y la hermana Berta Singerman, que era una recitadora, declamadora, pasaron por ese escenario. Un pianista de la época que vendría a ser, como en los 90 fue Richard Clayderman, así famoso, que era el príncipe Callender, estuvo tocando en el Teatro Colón. El Chúcaro, cuando... El Chugo de Norma Viola. Claro. Claro. Bueno, ahí hay una anécdota. Mi papá era chico, tenía un gato de Angola y una de las bailarinas le robó. Él dice, la última vez que vio al gato, la bailarina lo estaba acariciando, lo tenía en brazos y después no lo vio más. Bueno, hasta que se Los murió. gatos eligen, Patón. Sí, Los pero gatos hasta que se eligen. murió, Hasta- mi papá le tenía bronca. A la No, pero el bailarina. gato elige con quién quedarse a veces. Sí, otra No, anécdota, sí. vino un elenco de teatro y le piden a mi abuelo si no tenía un revólver porque se habían olvidado el revólver.
No. a mi tío abuelo, a mi tío José. Mi tío se lo da sin percatarse ni ellos que el arma estaba cargada. No. No pasó nada porque me contaba mi papá que porque tuvieron suerte, y mi mamá atrás decía, porque Dios fue grande. Está bien. Claro, mi mamá muy religiosa. Tenía otra visión del mundo, y- otra cosmovisión, porque la abuela. solamente- Tu mamá, no tu abuela. ¿Y qué tiró? Solamente apuntaban. Si hubiera gatillado, Tácate. estamos hablando de otra cosa. ya. ¿Cómo pasó? Hubieras- ¿Cómo ah, pasó? sí. ¿viste? Sí, pasó Sí. en millones de lados. Sí. Pasó en la película del Cuervo, ¿no? El Cuervo, con- que muere el hijo De Bruce Lee. Bruce Lee, Ah. Brandon Lee, bueno, en una escena. En una escena que, incluso está filmado, por supuesto, no se nota, ¿no? Porque en la película quedó la escena. Claro. La escena. Bueno, sí, también se utiliza un arma, y el arma que estaba cargada o no era de salva, y también Se pierde muere. la vida ahí en el acto. Tuvieron Mirá, acá también. Tremendo. Qué bárbaro. Bueno, Bueno, nos salvamos de esas Sí, por lo las menos. varillas. Bueno, y tenemos, creo que encontraste la música, ¿puede ser de Lo que el viento se llevó? Creo que sí que está ahí. ¿Tenés ahí? Lo que el viento se Lo que el llevó. viento se Sí, está llevó. esa Oh, the Wind, algo así música. se llama en inglés. Sí, Bueno, Bien. esa fue una de las primeras películas en Technicolor, sí, y se la sigue considerando como una de las películas más taquilleras de la historia. yo creo que sí. Y de larga duración, porque para la época veníamos de los cortos, o sea, Chaplin, toda esa gente que hacía cine mudo, era 1 o 2 rollos. Las primeras películas como largo eran de 1 hora, y Lo que el viento se llevó arrancó con, creo que dura 2 horas y algo. Bueno, estábamos acá comentando, ¿no? Qué música. Qué linda, ¿no? Qué producciones. No sé, acá 3 la vimos, 2 no la vieron. ¿O no? ¿La vieron? ¿O ya los chicos? No, pero no. No lo verían, les costaría mucho verlo. No encontramos el nitrato nosotros. No, lo que pasa es que ellos ven No de encontramos el zombie. rollo. Ellos ven de zombie. No, lo que pasa es No que había ningún zombie en esa. No, pero yo vi una película sobre Errol Flynn. Hay una historia, no la recuerdo muy bien, pero de ahí Es de amor, tienen que verla. yo la vi, pero paso para verla de nuevo. Tenés que verla. ¿Muy largas? Muy larga, Claro. muy larga. Es de amor, es lindo. Lo que habrá costado, Sí. ¿no? Hacer Qué una lindo. producción larga de esa, porque viste que el metro de cinta Sí, era complicado, ¿no? Sí, y tuvieron la suerte que tuvieron que todavía no había empezado la guerra, porque después, durante la Segunda Guerra Mundial, era muy, muy difícil filmar, porque la película se usaba para los camarógrafos de guerra. Estaba todo en el esfuerzo de guerra. Por eso que las películas argentinas de los 40 eran películas de mala calidad, y uno las compara con una película de Hollywood
se ve todo como granulado, no es porque la película sea vieja o esté maltratada, simplemente porque era película de mala calidad. El celuloide. El celuloide era de mala calidad. Claro. Me estoy acordando de películas como Casablanca, clásicos, El baile. Yo creo que esas películas tienen que haber. Casablanca la vi. Casablanca. Ah, qué linda Casablanca. Ahí me puse cholulo porque también. ¿Por qué? Digo, me puse cholulo porque todos hablaban de Casablanca y me puse a mirarla también. Porque que hasta la mirarla. actualidad hay versiones hasta teatrales, ¿viste? Hay una escena a mí de sí. Casablanca que yo la miro y como que me retrotrae a épocas nefastas nuestras y me emociona mucho, que es cuando están todos los nazis en el bar y los franceses empieza uno a cantar la Marsellesa y se van parando y los están desafiando a los otros y se tienen que quedar en el molde de los nazis y no pueden hacer nada. Esa escena me parece sublima como acto de rebeldía. Hay un antecedente en los escenarios del Cine Colón con Casablanca, ¿no? Una obra de teatro del Colegio Municipal de Arte. Ah, pero mira vos, qué interesante. Trabajaba tu hija en esa obra. Casablanca. El amor según pasan los años. Ah, sí, el amor según pasan los años. Claro, tócala de nuevo, Sam. Claro. Bueno, eso es un mito. Nunca lo dicen en la Nunca película. está eso en la película. ¿No lo dice? Mira vos. Es uno de los mitos del cine. Todas las versiones Pobre, teatrales, lo tiene que- la le deja- ponen el tócala de nuevo, La Sam. deja ir a la Te cuento una anécdota de una película. Yo estaba en Córdoba y veía que The Wall de Pink Floyd llenaba los cines. Entonces vengo acá y le digo, che papi, tenés que traer The Wall, porque mirá que la traigo sábado y domingo. No, traerla jueves, viernes, sábado y domingo. Vos que esa película, creo que en los 4 días metió 40 personas, me quería asesinar. Claro, acá The Wall no... Acá no, pero fue una película muy taquillera. Claro, y yo le hice traer The Wall y casi me Claro. mata, 40 personas había en la sala contándome a mí. Que fuiste todas las veces. Sí. Claro, que no Claro. falta ninguna. Che, ¿y dónde compraban las películas? No, se alquilaban en Córdoba. Cada productora, por ejemplo, la Paramount tenía su distribuidora, la 20th Century Fox tenía su... Y el precio variaba. Algunas eran a precio fijo, por ejemplo, qué sé yo, 600, no sé, ahora no tengo idea cuánto, Sí. pero... Y otras, cuando eran muy taquilleras, eran a porcentaje. 70% para la distribuidora, 30% para el exhibidor, y los gastos de publicidad corrían por cuenta del exhibidor. Así todo Los era... acuerdos mirá. habituales. Sí. Y venía se les llamaban los controles. Venía Sí. un tipo que tenía un cuenta ganado, se paraba al lado del que recibía las entradas del cine, y tic, 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 te contaba y después Para el no vaya a ser que 70-30. no lo pasé. Ah, mira. Claro. Y en una época también Sadaic venía con el cuenta ganado porque vos pagabas un porcentaje por cada entrada a Sadaic. Dentro de los impuestos que se cobraban. Escuchá, Pato, ¿y a qué horarios había de proyección de películas? Siempre el horario nocturno era a las 9 de la noche. Arrancaba los martes, el único día que paraba el cine era los lunes. Mira. Martes y miércoles, por lo general eran la misma película, 2 películas, siempre 2, salvo que sean este tipo de películas largas que iban con cortometrajes y después. Y por lo general ya después, las de fin de semana era jueves y sábado la misma película y viernes y domingo la misma película. Pero los domingos estaba la función matiné de la 1 de la tarde para los niños con 2 películas y en la función familiar de las 4 de la tarde que era la misma que iban a la noche. O sea que estamos hablando de en 7 días unas 9 funciones, en 6 días 8 funciones. Mucho. Sí, claro. Sí, pensé que era menos. Y la gente iba al cine. Sí. Los martes, por ejemplo, que era el día más flojo, y los chicos que se hacían la chupina al nocturno, o gente que por ahí... Los martes eran de reposiciones, de películas que ya se habían dado. Entonces alguien que quería rever una película que ya había visto, iba. Y lo cómico era cuando había una película de la Sarli, ¿Una película? de la Coca Sarli. Ah, bueno, ahí que se... Que era martes, porque mi abuelo no quería pasarlo un fin de semana porque perdía ¿Qué puntos. pretende claro. usted de mí? Ah, los martes. Que dicen que es otro mito. ¿Qué cosa? Sí, que ¿Qué? pretende usted de mí en la Ah. escena del camión, nunca lo dijo tampoco, es un mito. Ah, Y se llenaba de gente, de hombres que solos. normalmente... A mí me suena, bueno, hay frases que me ¿Solos suenan porque las iban? vi, pero Sí, las escuché pero en la normal- película. Con la pero bueno, mujer. un poco confundido. No, solos. Hombres solos. Y normalmente no lo veían en el cine. Que es lo que hablábamos la otra vez cuando un montón de mujeres lo fueron a ver a Facundo Arana. Gente que nunca la vemos en el teatro, mujeres que nunca... Y bueno, fueron a ver a Facundo Arana.
Así Había que las tenerlas a las de la Sarli porque la gente iba, porque Claro. se llenaba el cine. Y bueno, y lo que hablábamos en el programa el martes de los músicos. O sea, tipo como Guaraní hicieron 2 películas. Y la gente, más allá que era malo actuando Don Horacio. Actuando era malísimo. Pero la gente lo iba a escuchar a él cantar porque Claro. no tenía Sí, posibilidad bueno. de verlos. Claro. Palito Ortega hizo 14 películas. Claro, Sandro Sandro también. Sabú hizo 2. Jaco Monti, un tipo que era de San Luis, que tuvo también participó en una película. Hasta Lito Nevia, contaba yo el martes, hizo El extraño del pelo largo. O Claro, sea, todo. el cine era un lugar social, digamos, de encuentro social de la gente. Mucha gente se encontraba en el cine, terminaban de ver la película y se iban a comer todos juntos. Era la salida obligatoria de la familia porque no había otra cosa. Acordate que en esa época teníamos televisor con antena, entonces por ahí se veía, por ahí no se veía, por ahí se te cortaba el cable y veías por donde el viento quería. Y el cine era eso. Pero el cine teatro también era el lugar de encuentro de las veladas estudiantiles de los distintos colegios primarios. En la época, te estoy hablando, antes que pusieran la pantalla panorámica, la Cinemascope. La Cinemascope, después cuando pusieron esa pantalla, cubrió todo el escenario, chao, se acabó el teatro hasta en los 80 que lo alquiló la municipalidad. Recién ahí, claro. El único colegio que hacía todas las promociones en el cine, por razones obvias, era el Vélez. Ah, porque son muchos. No, y aparte porque mi papá era el vicerrector. Entonces, mi papá, el Vélez, lo prestaba con unas mesas que tiene el Vélez que se pliegan, hacían la escalera y la municipalidad le prestaba los escenarios de los... Todavía no tenían la baranda, entonces... Y se armaba el escenario que lo cubrían y todos los diciembre era el acto del Vélez. Que era porque la pantalla no les molestaba, lo armaban en el escenario adelante. Así que, bueno, y la usina, contaba siempre mi papá, que en el 72, 73 un tornado que pasó muy por arriba de las varillas, pero arrancó antenas, techos, se corta la luz, una lluvia, se había inundado la calle Sarmiento, y dice que no pandió el cundió el pánico. No cundió el pánico. Tanto decir no panda el cúnico como el chavo, te termina. Porque pusieron en marcha estaba lleno el teatro, imagínate, promoción Porque era del una Vélez. promoción del Vélez. Sí, es la historia esa. Prendieron Sí. la usina, hubo luz, la gente se quedó en el acto, todo perfecto. Cuando terminó el acto, la tormenta, la parte grande de la tormenta ya había pasado. Entonces dice, bueno, que esa noche la usina, no sé si salvó vidas, pero por lo menos hubo gente que no se accidentó, porque lo peor de todo cuando pasa algo en un teatro, que eso es lo que nos enseñaban cuando éramos bomberos, si vos ves fuego en un teatro no grites fuego, tratá de sacar a la gente lo más tranquila posible. El pánico es lo que causa más accidentes, más accidentados que el mismo siniestro. Claro, seguro. Sí, la gente Puede entra en aplastamiento pánico y todo eso. Sí, Claro. Yo quiero hacer una pregunta. No sé si quieren que vayamos con algún tema musical y después hago la pregunta. A ver, ¿qué tema tenés, Juan Pablo? A ver. Estamos con las películas. No sé. Yo pediría Cinema Paradiso si quieren, porque la pregunta tiene que ver con eso.
¿Estamos de vuelta, Juanpi? ¿Estamos de vuelta? ¿Estamos al aire? Bueno, Estamos al aire. estamos al aire, así Muy que bien. atención porque yo quería hacer la Y pregunta hay y quería que se escuchara, hay porque si hago una pregunta difíciles fuera del que aire, aparecieron dicen, no es lo ahora. mismo. Hay preguntas. Algunas son más fáciles, otras más difíciles. Yo voy por la fácil, después vamos a andar por la difícil. Bueno, no, yo te quiero preguntar, porque vos tuviste una infancia muy ligada, una adolescencia muy ligada al cine. Bueno, vivir con una familia que tenía un cine y por eso yo pedí el tema Cinema Paradiso. ¿Cómo vos recordás esta infancia, la naturaleza de tener el cine ahí al lado, ¿no? Yo creo que yo soy una consecuencia de dos cosas que pasaron en mi infancia. Como actor, yo cuando era chico me decían, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Yo quiero ser actor como John Wayne para hacer película de cowboy. Nunca hice película de cowboy, no soy actor como John Wayne, pero sí soy actor. Y la otra es la docencia, digo, porque era lo que se vivía en mi casa. Y los bomberos. Eran las tres cosas que en mi casa se vivían mucho. Y siempre estaban relacionadas. Por ejemplo, trajo Infierno en la Torre y todos los bomberos tenían entrada gratis. Mira. Siempre mi viejo buscaba la vuelta y relacionaba las tres cosas, porque eran su pasión. Yo creo que si por ahí le decían algo a mi mamá, no se enojaba tanto como si le tocaba un bombero el cine o el colegio Vélez Sarsfield. Entonces siempre traer películas como Bajo el signo de la patria, sobre la vida de Belgrano, y traer a los chicos de la primaria para que la vieran, porque era la vida de Belgrano. Pero sí, el cine en mi casa era... por ejemplo, mi penitencia si me mandaba una macana era no ir al cine. Claro. Y eso a mí me dolía porque yo iba con mi papá de martes salvo que la película fuera prohibida para menores, que mi abuelo... Una película que se llamó Las colegialas se confiesan, que para hoy... Ahí está tu pregunta después, André. Pero no, para hoy eso es Bueno, una pavada. Pero sí, vos bien que te acordás. No, yo me acuerdo porque no me dejaron entrar. ¿Y viste? Y dejaban entrar a compañeros míos que parecían más grandotes, mi abuelo no los conocía y lo veía grandote, no pedían documentos, pero a mí no me dejó ¿Y la entrar. de la Coca Sarli las ibas a ver? Sí, supongo que sí, cuando era chico, ahora ni que me paguen. No, pero me parece, bueno, sí, bueno, pero depende de la edad. Cuando tenía 16 años sí, Borro pero todo, cuando ¿no? era chico, no. Yo tenía 10 años y era una película de Coca Sarli y yo no podía entrar. No, bueno, claro, no te dejaban. Mi abuelo, ¿Y mi tu papá abuelo? a lo mejor no sé si hubiera dicho, pero mi abuelo, que era el que cortaba el bacalao, Y eran muy estrictos en esto de que no podían entrar los menores a determinadas películas. Sí, porque, a ver, si caía una inspección municipal le clausuraban la sala. Claro, bien. no era como ahora, claro. Hay muchas cosas que los menores no podrían hacer y hacen. Como éramos pueblo chico, ¿sabes? Por eso te decía, si era muy grandote y mi abuelo no lo conocía, no, pero nos conocíamos todos, entonces venía un chico. Y lo que vos me decís, hay algo que siempre, cada vez que me encuentro con Pan Crudo, tiene una frase que a mí me emocionó cuando me la dijo, dice que él, cuando era chico, creía que yo era el dueño de la magia, porque vivían en un cine, o tenía un cine, entonces era como que el dueño de la magia. Y a mí eso me llamó mucho la atención, digo, porque lo pensaba cuando era chico, no, ahora de uno grande puede hacer abstracciones, pero cuando sos chico, medio complicado. Pero sí, siempre estuvo relacionado al cine. Acomodador cuando era chico, boletero cuando ya era más grande y conocía La Plata. Menos pasar películas, no me dejaron nunca, el resto, todo. Cuando había en verano pegar la limpieza general a la sala, ahí teníamos que estar. No me tocó ser mozo del bar porque mi abuelo lo vendió en el año 66, pero mi papá, por ejemplo, estudiaba en Córdoba y venía los veranos acá y por más profesor que estuviera estudiando, era la bandeja y atender. O sea, vivimos siempre relacionados con eso. Emprendimiento familiar. Claro. Y Era. esos que pasan vendiendo, por ejemplo, maní, todo eso también. Esas cositas, ¿cómo se Hubo en llama? alguna época, sí, las golosinas, hubo en alguna época, pero ya no era el bar de mi abuelo, sino que era el bar del Tilo Sánchez, que tenía un chocolatero que entraba a la sala. Eso, que entraba a la Y sala. acomodador de... Acomodador, sí, Tercilio fue acomodador. Tercilio Enría fue acomodador años y los fines de semana. Los días de semana que había menos gente, estaba, por ejemplo, de un lado estaba yo y del otro lado estaba el ñafa Peneiro, el ñafa le decimos nosotros, que después ayudaba también cuando fue más grande a pasar películas junto con el Chico Baldi, que era sordomudo,
y el turco Alex, lamentablemente el turco y Baldi ya fallecieron los dos. Pero sí, acomodador. Lo único, cuando fui más grande me dejaron cuando eran numeradas, porque era mucho más complicado. Pero hubo un momento que las películas, el cine funcionaba tan bien que se hacían funciones numeradas los fines de semana. Entonces la gente reservaba su entrada y después iba y... Hubo películas que metieron enormes... Ben-Hur me contaba que cuando la estrenaron estuvo una semana en cartel acá. Que es una de las películas que vos pusiste. Sí. Ahí Bueno. tenés música también. Escucha, la gente de la región también venía al cine acá. Sí, mucho. A pesar de que, a ver, Sacanta tenía su cine, Pozo del Moyo tenía su cine, por ahí a veces las películas, por una cuestión de cantidad de público, llegaban primero a las varillas que a los otros cines. No es que no fueran, pero a la compañía le convenía acá y sí, venía mucha gente. Se venían a dar una vueltita por las varillas. Y venían Claro. al cine. Sí. Sí. También tenemos que hacer un poco la abstracción y pensar cómo eran las rutas en aquella época. Sí, obviamente. Porque no es como es ahora. No, Ni hablar pero los vehículos también. por ahí venían y se quedaban a pasar un fin de semana en la casa de algún pariente y entonces aprovechaban y venían al cine. Sobre todo, por ejemplo, del Arañado que no tenían cine, las opciones que tenían era o ir a Sacanta o venir a las varillas. Claro. No tenían muchas opciones. Muy bien. ¿Tenemos Ben-Hur? La está buscando. No, ¿Ben-Hur no tenemos? No tenemos. A ver, otra más que ¿qué trajiste? 2001 Odisea del Espacio, Titanic. Ay, 2001, ¿tenés esa? Bien. Esa película hizo es una de las grandes películas de Stanley Kramer, que causó sensación cuando se estrenó. Después, 20 años después, quisieron hacer una versión, pero ya no con Stanley Kramer, y fue un fiasco. Mira, Ah, mira vos. Ahí vamos con la música. Ahí está. Así hablaba Zaratustra, creo que se llama. Y otra Sí. película que yo recuerdo como un hito es Expreso de Medianoche, ¿ya? Expreso- Porque no, ¿qué sí, película? bueno. También está la música esa. Sí, bueno, esa es una película que Mira, mira. también marcó, hizo famoso a Brad Davis, el actor, que también fue uno de los, junto con Rod Hudson, uno de los primeros actores que murieron de SIDA. Ah, mira. Y hizo después Brad Davis hizo una versión de Operación Valkyria, la misma que después hizo, creo que Tom Hanks. No, Tom Cruise. Claro.
Ahora, ha llegado también aquí a esta mesa en la FM Vive Luis Ansaldi. Luis Ansaldi, hola Luis, ¿cómo andamos? Hola Andrea, pido disculpas, realmente se me olvidó totalmente esta vida que llevo nueva. La vida de jubilado, Luis, claro, te tiene sí. así como sin agenda. Sin agenda, antes anotaba ¿Cómo todo. sin agenda, ¿Cómo Luis? No es vivir te sin imaginamos. agenda, Luis? Y bueno, mira cómo se olvida. No tengo, me despojé totalmente de agenda, de los horarios, de todas esas cosas, así que hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero. Salvo en algunos casos, como por ejemplo mañana, que tengo una cita con el traumatólogo, pero eso es otra cosa. Pero Bueno. tengo un problema con Ahí eso. está. ¿Cuánto le da a durar sin estar ante un micrófono? No, sí está, sí aparece también. Cada tanto Está. lo vemos. No, Ahora está. estoy en la radio, Sí está. pero haciendo otras actividades, Por eso. no haciendo micrófono. Bueno, recién estábamos, el Pato nos está contando, estamos buceando en Escuchamos la música historia también, ¿no? del Teatro Colón, escuchamos música. De paso, digo, para la gente Sí. que se prendió recién, que lo que escuchábamos era Expreso de Medianoche. La Ahí vuelta. está. Las grandes películas, Luis, y todo esto. Y bueno, te invitamos a vos especialmente, primero porque sos comunicador y segundo porque te gustaba mucho ir al teatro, cine-teatro. El cine, Sí. ni le cuento. Yo no sé qué ha contado el Pato, que está acá al lado, ¿no? Que es parte de la historia, pero nos criamos en otra época en que, bueno, la televisión no era tan importante, tampoco la computación, y así que lo único importante era ir al cine, o por lo menos aquello que podíamos, ¿no? Hace 2 días, un programa de Radio Nacional preguntaba, un programa muy lindo que se llama Nosotros los Cordobeses, y tienen un tema puntual, ¿qué veías en el matiné? Yo no sé si se han hablado de los matinés acá ya. Un Contaste poquito. un poco. Bueno, sí, matiné es el horario del La domingo. función de la 1 de la tarde, que era Sí. directamente para los chicos. Y eran películas, por lo general, en una época seriales. Eso ejemplo. iba a hablar. Bien. No. todos- Nos habló un matiné especial, pero de Coca Sarli. Te daba, no, bueno. Yo No sé, Eso no lo me- he visto ¿A dónde? No, a Don no. Ansaldi. Sí me acuerdo. Algún que- martes. Me acuerdo, mire, me acuerdo Bueno. de una película. El Cine Colón tenía una doble puerta para entrar, ¿no? Una que se abría y se cerraba de esas batientes y después las cortinas. Y había en la puerta un acomodador que nunca me acordé el apellido, pero que le decíamos Caramelo Largo nosotros, porque era una persona alta. Palito de la selva, claro. Las cosas que hicimos para tratar de entrar a ver una película sueca llamada Mi Adorado John, que si hoy la dan, pero cualquier imagen de internet es mucho más Bueno, sexo que viste. eso, pero en esa época, no, la Coca Sarli no nos llamó la atención. Después nos llamó la atención cuando por razones de trabajo mi viejo lo trasladaron. Sí, en San Antonio de Litín había lugares para colarse para ver la Coca Sarli. Pero vuelvo a Mirá los vos, matinés. San Mira Antonio cómo de era. Litín. Mira San Antonio de Litín. Vuelvo a los matinés. Eran 2 series, 2 capítulos de una serie. Yo de las que recuerdo son, a ver, El Jinete Fantasma, Los Tigres del Rin, no los Titanes del Rin, Los Tigres del Rin, El Capitán Maravilla, y daban las 2 series, los 2 capítulos de la serie, así que había, de esa forma se aseguraban en todas las semanas Todos tener- los domingos te pasaban tener. dos Y además dos daban capítulos. Mirá. 2 series y una película. Esa misma película la daban después, era la primera del familiar. ¿Qué pasaba? En mi casa, mi papá jugaba al fútbol en esa época, jugaba para el más fuerte. Mi mamá se iba al club a jugar a canasta y nos dejaban ahí. O sea que hacíamos matines, familiar, y después nos pasaban a buscar. Eso es lo que recuerdo, y recuerdo, seguramente Pato lo ha contado ya, porque también escuché algo o lo leí en las redes sociales. Don Nieto nos prendía y apagaba las luces del cine cuando aparecía el muchachito y entrábamos a patear, era piso de madera. Y era una polvareda la que se levantaba en el cine cuando aparecía el muchachito. Eso es una de las cosas más lindas que recuerdo del Cuando del aparecía el teatro, primer actor. Cuando aparecía el muchachito. El muchachito siempre se le dijo al primer actor. Ah, Sí. bien. Es más, yo tengo Mira. un amigo en Córdoba Mira. que creció también en el cine. Sí. Y le dice muchachito porque cuando él habla de él en primera persona dice, y el muchachito vino en la facultad y justo no había nadie, dice. Claro, Mira, el primer actor, entonces ahí todo el mundo. El muchachito era el primer actor. El primer muchachito actor. era el primer acto. Y entrábamos a patear en el piso de madera que tenía la
las butacas eran Y de ahí madera. Don Nieto, de tu papá. El O tu abuelo. abuelo. No, mi Tu abuelo. Ah, bueno. Y prendía la Prendía y luz como apagaba las diciendo, luces. Cállense la boca. apiádense. Y había un acomodador que no me acuerdo cuál Para de mí, todos, caramelos largos. Sí. Era uno... que tenía que iba los alumbraba con el linterna y seguíamos, le pegaba un linternazo en la cabeza. Exacto. Ah, ya había Eh, violencia. No, Sí. bueno, más de uno lo han sacado. A mí me sacaron de una sesión del matiné. Me sacaron herido porque rompieron la cabeza de un gomerazo. Había unas gomeritas chiquititas que tiraban. Ay, es Y- peligroso. Sí, no, es más, yo iba a Había que ir decir, con casco al la al cine. gente del cine, a un cierto grupito de personas no nos vendía palco, salvo que fuéramos con un mayor. Porque ahí al lado, en el bar de al lado, el bar Colón, vendían los caramelos media hora o unos Sí, los media cuadrados hora. así. ¿Lo vieron? ¿Los conocen? Sí. Bueno, que tirados desde el palco eran un Sí. proyectil bastante importante. Entonces, Sí, al palco íbamos únicamente con mayores. ¿eh? O llevaban el rulero con el globo. Ay, el rolero con el Exacto. globo. Y yo ¿Sabe sabía- lo Y que- bolite paraíso y te todo rompían. eso era, mirá. Buah. No, si cada nene iba, Sí. mamita. Escuchá, Luis, ¿vos con quién ibas? ¿Tus hermanos? Con mis hermanos. ¿Y ahí con quién se juntaban? Éramos todos la barra. Por eso yo no sé si contó lo de la sombrerera, Pablo. No, él No, no. hay cosas que yo no Él las viví. no, pero son de otra generación. Las butacas del Teatro Colón, del Cine Colón, no eran como ahora forradas, como la hizo forrar en la época de Juan Manuel, eran de madera. Y abajo tenían como un recipiente para colocar en épocas pretéritas el sombrero. Bueno, había una persona acá, una persona muy conocida que ponía, y le gustaba mucho el cine, ponía el sombrero abajo. Y cuando terminaba la película se paraba y decía, ¿dónde está mi sombrero? Aparecía en cualquier lado, porque se lo sacaban de abajo y se lo empezaban a pasar por todos lados. O a través de las cortinas. Recuerden que el Teatro Colón, el Cine Colón tenía cortinas. Y una Contiene puerta, sombrero. y una puerta que comunicaba directamente con el bar Ah, y con los baños. Y cada vez que íbamos a los baños, por lo menos las primeras veces hasta que nos avivamos, queríamos ver detrás de la pantalla que había. Esa es la curiosidad de a ver cómo es detrás de la Estaban los pantalla. actores ahí. Si estaban los actores, bueno, eso era chiquito. Y tal vez el mejor recuerdo, el más lindo que tengo es cuando pude leer de corrido mi primera película, cuando aprendí a leer ahí para los 4 o 5 años, no me acuerdo, sí me acuerdo ahora. Era una película que de tanto leer de corrido, no vi la película, por eso de grande la volví a ver, que era la vida de Salvatore Giuliano, no sé si llamarle patriota italiano, que luchó en las guerras de su país. Y yo la pude leer completo, la película, pero me dijeron, ¿y viste la imagen cuando el tanque le pasaba por encima? No, no vi nada, yo trataba de leer. Estaba nada más. leyendo, iba a primer grado. él era chiquito, claro. Ay, mirá. Yo me estaba acordando de un recuerdo no tan lejano, pero que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina por lo que significa. En el año 78 termina el Mundial y vino un tipo de Córdoba con un gran TV color, que era lo que sería ahora un proyector y una pantalla, pero eran gigantes. Y trajo la inauguración del Mundial y el partido Holanda-Argentina. En la inauguración del Mundial, en un momento dado, luces apagadas, la gente viendo, empieza a hablar Videla y se escucharon 2 o 3 chiflidos de desaprobación. Digo, pleno 78. Alguien se animó en un pueblo de como acá a chiflar, porque que era peligroso igual, a chiflarlo a Videla. Y eso me quedó grabado a fuego, porque Mira. a mí me había emocionado. Yo no me hubiera animado a hacerlo ni en un cine a oscura, qué sé yo, tenía 15, 16 años. Pero que alguien lo hizo me emocionó muchísimo. Eso Además pasó. la programación del, Acá, en el Teatro Colón. la programación del Cine Colón arrancaba, creo que salvo los lunes había función. Los lunes estaba cerrado. De martes a domingo había. Martes y jueves te daban las mismas películas. No, Mira, martes y miércoles, las mismas películas. jueves y sábado y viernes y domingo. Y viernes y domingo, así era. Entonces, si a alguno le gustaba una película, yo creo, yo batí el récord, mire qué inocente que éramos en esa época. La película que más vi, mire que vi en el Cine Colón, vi las mejores películas, ¿no? Ben-Hur, por ejemplo, ¿se acuerdan? Pero Hablamos de Ben-Hur, justamente. Sí, ahí está. Que hay 3 versiones. sí. La muda de 1920 y pico de Cecil B. DeMille, la de Cecil B. DeMille del 50
y la que se estrenó hace poco, que pasó sin pena sin gloria, porque no pudo competir con el primer Ben-Hur. Claro. Pero Fue la, el segundo. pero la película que más vi yo, 7 veces la vi, fue La novicia rebelde. Ay, la novicia rebelde. Ahí está, mira, no te late, qué lindo. Yo la película que más veces vi Sí. fue The Wall y El día más largo del siglo. Pero es más joven, claro, el día más largo que el muy bien. siglo. No, aparte distintas personalidades. Era una película que era en blanco y negro, si mal no recuerdo, y era bélica. Sí, sobre el desembarco en Normandía, que la saca Fox. Del Fox- día de... Claro, del- Fox casi se funde Sí. con Cleopatra, con Elizabeth Taylor. ¿le fue mal? Fue mal. Porque muy no fea la película? No, la película estaba buena, pero habían Sí. gastado demasiado y no recuperaron. Ah, mira. Entonces, en el día más largo del siglo puso a todo su elenco de estrellas en papeles chiquititos, una película que dura 3 horas y está dividida, por ejemplo, la parte alemana, que está hablada en alemán, la Sí. parte francesa, cuando habla la resistencia, hablada en francés, y la parte de los aliados, que está hablada en inglés. Trabaja desde Sean Connery, que era jovencito, Mirá. John Wayne. pasando por Robert Ryan, John Wayne, Se Rod ve que le Steiger, dieron, Henry le dieron Fonda. apoyo. Claro, Debe pero ser. es que tenían que recuperar lo que habían perdido con Cleopatra. Con Cleopatra. Yo vi Cleopatra, muy linda me pareció la película. Porque Claro, Cleopatra muy está, caro. está a color y el día Sí. de la tuvieron que hacer en blanco y negro. En blanco porque y no negro. había- Tenía presupuesto. Mirá vos. Ya para esa época era antiguo ver una película en blanco y negro. Después insistió muchos años después con el blanco y negro, por ejemplo, Woody Allen en bien. varias películas, ¿no? Juan Pablo tiene música. ¿Tenés ahí... Ben-Hur tenés? Bien. Y después vamos con un poquito de la novicia Charlton rebelde Heston. también. Claro. La vamos a ir buscando. El sonido de la Dale. música, busca. Ese es Yo uno la de los película que temas más vi es Mary Poppins, así que si hay algún tema de Mary Poppins, El sonido de la música Acá es uno de los pedimos. temas de... Bien, lo bien. estamos atosigando al, Bien, ahí vamos. vamos con la novicia rebelde. Bien. Este es una especie de homenaje que estamos haciendo aquí al Teatro Colón, al Cine Teatro Colón. Cumpliendo 90 años. Sí, un monumento al arte, ¿no? Que tiene las varillas y que ha generado tanto, y ya estamos llegando a las épocas más cercanas, donde vamos a seguir contando. También hubo, por ejemplo, que te contaba el otro día, que yo no me acuerdo mucho, pero he visto fotos de los Juegos Florales en el año 50 por el centenario no sé si del nacimiento o de la muerte de San Martín, que fue una competencia de poesía, que uno de los jurados y el presidente del jurado fue Artemio Arán, un poeta y pintor cordobés. ¿Y eso lo habrán hecho la Asociación Española? No sé, no, la verdad Viste que no. hubo una actividad también de Juegos Florales, también fue hace unos años. Ese no sé si era Almafuerte, la sociedad. Sí. Era Almafuerte hacía las romerías españolas en el parque, así que Sí, puede haber sido, Almafuerte. sí, la asociación, porque la Asociación Española también en un aniversario estuvo rememorando los Juegos Florales. Vamos a poner un poquito más de música para seguir compartiendo esta historia tan nuestra. The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for 1,000 years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every
like the wings of the birds that rise from the Escuchábamos lake. la música de La novicia rebelde. Decían 60 y 5, 66, por ahí, más o menos. 66. Un poquito dice más acá. adelante, sí. Mira, Sí. qué bárbaro, ¿no? Que Pero yo vi en esa los época no tardaba mucho en llegar. Por ahí, acá era el 1970, y veíamos como estreno una película que se había estrenado en Estados Unidos hace 4 años, ya hace más o menos. No había, mucho. no había estrenos simultáneos. Claro, no había estrenos y simultáneos. bueno, ¿no? mira, claro. Y hubo películas que gracias a nuestra censura hipócrita tardaron 12 o 15 años en ¿Y llegar, sí? como La Naranja Mecánica. Por ejemplo. La Naranja Mecánica volvió cuando vuelve la democracia y ya tenía 12 años, entonces uno la veía, en su momento había causado, y la violencia que había en La Naranja Mecánica, viéndola 12 años después, no existía al lado de las películas, no sé, de Terminator. Por eso veíamos, por ejemplo, cuando habían prohibido Último Tango en París, por ejemplo, ¿no? Porque hay una escena especial ahí entre María Schell, se llamaba la actriz, y Marlon Brando. Y después cuando lo veíamos con el tiempo, y por esto lo prohibieron. Pero lo que esa es la que acusan de que fue una violación. Sí, la violó a la actriz y nunca más actuó en Ahora ningún dicen lado. que fue una violación verdadera. Sí, sé, no una vi la acusación. película, así que no... Sí. El último tango sí, en París, eso, claro, yo- con es Marlon terrible Brando. eso. María Schell. Sí. Sí, y ella fue la única película que hizo en su vida. Después de eso se retiró del cine porque quedó muy mal por la violación que sufrió, porque el director decía que para que pareciera real la escena, claro. El director había inducido eso. Claro, Sí, por Marlon eso Brando, hubo una una persona acusación. muy alcohólica. Claro. De Marlon Brando vimos un montón de películas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, Queimada. Queimada, del mismo director de la película Yo los directores no los conozco. Guido Pontecorvo, el que hizo la batalla de Argelia. Bueno, es toda una epopeya de lo que era la lucha colonialista en Haití o en Centroamérica, ¿no? En Haití. Sí, bueno, en Haití y en Centroamérica. Y bueno, en ese orden también había muchas películas, después Foucalán, ¿no? Pero las primeras que hacía Paul Newman Paul Newman. eran realmente Qué lindo Paul Newman. policiales. Por ejemplo, bueno, yo recuerdo la leyenda del Indomable, ¿se acuerdan? Que era un preso. La vi en la tele. Yo Que hacía apuestas a ver que se podía comer 24 huevos duros de golpe, pero los últimos se los metían a presión a los huevos duros en el estómago, ¿no? Paul Newman, acá Juan Pablo que no lo conoce, ¿vos lo viste? Bueno, uno de los churros máximos del cine. Que me Sí, vienen sí, con algunos de ahora. Galanes como Paul Newman, Robert Robert Redford, Alain Delon en Ay, Francia. Alain Delon. Bueno, Paul Newman sí. y Robert Redford hicieron una Sí. película, la historia de Sundance Kid. ¿La pusieron recién a esta? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No, sí. Sí, Butch and Sanders. claro. Son unos pistoleros. Butch Cassidy. Butch Cassidy y Sanders Kid eran unos pistoleros que, según cuenta la leyenda, Sí. terminaron en la Patagonia En asaltando bancos y Mira. los terminan matando en Bolivia. Sí. Porque asaltan un banco y los rodea el ejército boliviano y los reventaron a De tiros. ahí, Che, ¿y si las vos chicas tenés... más lindas de las películas? Sí, había de todo. Sofía Sofía Loren. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Claudia Cardinale, de esa época. En los 80, lo que Úrsula había roto Andrés. todo era Bo Derek, con sus trencitas. Sí. Úrsula Andrés, bueno, Bo había... Derek, la de Tarzán. ¿No hay una película que era Tarzán? ¿Quién? Sí, hay varias de Tarzan, Sí, pero no, Bo Derek había hecho la chica 10. La chica 10. Sí, Y- Tarzán lo La que vimos. tenía todas las trencitas, la Sí. rubia de ojos turqueses. A que Tarzán lo tenía vimos en blanco y negro con trencitas. Johnny Weissmuller, que era campeón olímpico de natación. Oh. Y después en la televisión con Ron Ellie. Ron Ellie, sí, que hizo Campeón, otra. imagínate un campeón olímpico de natación. Y si lo buscaron por eso, porque nadaba bien. No, Y claro, y de ahí salieron algunas paso que tenía. parejas como con otras nadadoras, ¿no? Con Esther Williams. Esther Williams, sí. Eh, Pero no, Mira, qué cosa. hubo muchas, sobre todo las chicas Bond. sí, Le bueno, decían. Bien, acá con tenemos. una... Todas las mujeres que las trabajan, chicas las buscan. No volvieron Re a... lindas. No sé si eran buenas actrices, las buscaban por buenas actrices, pero sí por. Y el No, lo que James pasa es Bond que en más sí famoso, el Sean Connery. Sean Connery, eso, sí. A ver, Sean Connery, depende sí. para mí quién, Sean Connery. Sí. Sí. Los otros no me gustan, pero bueno. Por ahí, salvo- a la generación de ellos que vieron a lo mejor a Pierce Brosnan y Daniel Craig. Sí, El peor de todos es George Lazenby. Hizo una sola película al servicio secreto de su majestad.
Mala la película, malo actuando. Quiere que te diga todas las Lo que películas pasa de es que Roger. de James Bond, claro, tiene el libro, digamos, ya en los libros ya dice que son todas mujeres hermosas, entonces, bueno. por hay eso una ponen. tradición que dice que las chicas Bond, las que trabajaron en las películas de James Bond, no volvieron a filmar ninguna otra película. Es una maldición de las de James Bond. Y yo estoy tratando de recordar Ursula Andress, que ya eran estrellas, ¿no? Halle Berry también. Halle trabajó. Berry, Andrea Cuccinota, la italiana, es Sí. espectacular. Bueno, la primera película era El satánico doctor No. Sí, el Sí, satánico Doctor sí, No. Doctor Y No. hay un mito dando vuelta alrededor de la película de Goldfinger, que De Goldfinger, el dedo, Claro. Dedo de oro. dorado. que dedo a de una oro. chica la pintan con material y que el mito es que la chica murió porque los poros no respiraban. Siempre lo desmintieron desde la Broccoli, el productor, La Albert productora, Broccoli, claro. lo desmintieron, pero el mito sigue dando vuelta que la chica murió porque la habían pintado No, toda. se puede haber A mí intoxicado me, a perfectamente. me Sí, gustaban las presentaciones de la película de James Bond. Eran Ah, todo qué lindo. una obra de Tenemos arte. James Bond, pero ¿de qué época estamos hablando? A ver. Es siempre la misma, la En la presentación. película es siempre la misma. Cambia la imagen del actor nada Sí, más. sí. James Bond. ¿Tenemos la James música? Bond, mira, el de 007. Sí, sí, bueno, Ah, toda pues, la música es siempre la ahí misma está. para todas. Ay, qué lindo. Bueno, buenísimo esto también. Bueno, yo quiero hacer una pregunta antes que se vayan a Lía, porque ella me dijo que la pregunte y no se anima a preguntarla. La pregunto yo. No, Yo- no, yo- no es que yo no yo me la- animé. yo la veo Ya venir. dije que vos que sos más Pregúntala vos. Yo pícara, la veo esa venir. pregunta que dijiste ¿Se pusieron de novio en el cine? fuera del aire, entonces- que la hagas ahora. Yo sé, porque viste que el cine siempre tiene también, no sé si es vos que sos que has nacido en un cine, Pato. Siempre se dice que las parejitas, así los novios, aprovechan este tema de la oscuridad, bueno, para acercarse, digamos. Es mito o realidad, pero vos decís Es que hay mito tantos o mitos del realidad. cine. No es ningún mito, es realidad. Es realidad, bien. Bueno. No pasaban a mayores, pero sí, yo Bueno, cuando era no, sí. acomodador he visto que hoy son familias formadas que en ese momento eran novios, que sí, se besaban, se agarraban de la mano. El boletero cada vez que pedían una entrada tipo fila 16 al lado de la cortina, ya sabía para qué iban. Había unas cortinas en los costados del cine, ¿te acordás? Se metían ahí abajo de la cortina y pasaba cualquier cosa. Ah. No tanto. Y mira, ¿se acuerda el número de la butaca, no? No, Fila 16. 16. Atención, Otra fila cosa que- 16 al lado de la No, cortina. si yo me fui de las varillas a los 14 años. ¿Qué Ah, puedo hacer? no, A los otra- 14 años jugábamos escondidos en la plaza nosotros. Fila No era 16. como ahora. Otra curiosidad, Sí, por ejemplo, bueno. era que en la primera época, que las butacas no estaban fijas al piso, se sacaban las butacas y se hacían bailes adentro del... Ah. No es que lo organizara mi tío, sino mi tío alquilaba la sala. Y en el verano, a donde está hoy mi casa, había un agujero, habían hecho un agujero en la cabina de proyección y proyectaban al aire libre como en Cinema Paradiso. Como en Cinema Paradiso, se publicaba Ay, sobre mirá. con la diferencia que en Cinema Paradiso la publicaban, la proyectaban sobre un lugar donde había una ventana y salía el gringo a ver qué estaban pasando, ¿no? Acá no, era una pared completa, ¿no? ¿Y la gente iba, que llevaba su sillita? No. El cine, que cuando lo vendieron, la fueron liquidando, tenían unas sillas tipo tonel, vienesa, no, tipo vienesa no, eran vienesas, y se ponían esas sillas, se sacaban, que estaban acomodadas adelante, abajo de la pantalla, a los costados, habrá habido unas 100 sillas, y se ponían esas sillas.
¿Y era muy caro ir al cine? No. No, era una diversión barata, te digo. Mi padre era empleado de banco, mi mamá era ama de casa, pero todos los domingos por 20 guitas teníamos no solo las dos capítulos, más la película, más el familiar, sino que en el intermedio, en el intervalo del familiar, caminábamos una cuadra hasta el bar Victoria de Juancito Ramonda, que nos hacía un sándwich de jamón y queso, de aquellos, viste, sin corteza, o sea que, y éramos 3 nosotros, así que era barato el cine, por 10 guitas entraba. Sí, yo me di cuenta de eso cuando me fui a estudiar a Córdoba. Lo que pagaba una entrada yo en Córdoba al cine y lo que valía una entrada acá era la mitad. Acá valía la mitad de lo que valía una entrada con una sola película y acá 2. Por eso iba tanta gente también, claro, porque era accesible. Mirá, bien. Bueno, fueron Un buen pasando dato. las épocas y aparece la tele. ¿Ese fue el problema? Bueno, No. El gran problema, porque todo el mundo le echa la culpa no a la tele, sino a la videocasetera. El gran problema fue cuando la gente dejó de ir, fue la primer gran crisis que afectó a Sanelo, a las fábricas 2001. de acá. No. Ah, yo hablo- primera. 85. La primera, Ah, 80 y pico. Porque ahí ya se transformaron en shopping los cines. Claro, acá no pasó por suerte. Lo que sí No, influye 85. la videocasetera era que con lo que pagaban Lo de Alfonsín, Analia, con una todo. entrada, una 89 fue Alfonsín. 89 la gente termina. pero claro, empezó a comprar la Sí, pero la videocasetera porque inflación, con lo sí, que pagaban un 88. cassette, o sea, salvaban las 4 entradas de toda la familia. Digamos, una familia de 4, le salía mucho más barato alquilar un cassette por el precio de una entrada y la veían todos. Además Pero- la podías detener, Claro, pero volverla. fue la Sí, crisis. obvio. Porque el cine más que todo era la salida de la familia. Claro. Un sábado era, ¿qué hacemos? Vamos al cine. Y si no podías ir... Sí, pero ¿cuándo deja de ser que vos decís que de martes a domingo había función? Todos y la los días, gente- solo los lunes había ¿Cuándo función. fue que eso de a poco Con se la fue crisis. diluyendo? No fue de a poco. Ah, Con la fue de un crisis, día para el otro. La crisis económica. Agarró, se suspendieron martes y miércoles, quedó jueves, viernes, sábado y domingo, después viernes, sábado y domingo, y Bien. después terminó mi papá cerrándolo, se lo alquilan unos chicos, que no me acuerdo dónde eran, que estuvieron un año pasando películas, y después ya lo alquila la municipalidad y el Club Huracán, y ya empiezan a explotarlo más como cine también, pero más como teatro, como sala teatral. La municipalidad con el Club Huracán. Con creo que era la municipalidad del Club Huracán y el centro de comercial. Después queda el Club Huracán y la municipalidad, después termina la municipalidad sola y después lo terminan comprando. En la época del Club Huracán yo no estaba acá, pero sí recuerdo que lo habían pintado de rojo y blanco al Sí, teatro. no, estuvo pintado hasta la reforma, no era rojo, bordó. O bueno, Bordeaux, sí, como la Incluso camiseta en el de teatro hay fotos. Y las puertas las habían pintado todo con unos, no sé, unos arabescos, negros con arabescos en dorado. Era medio raro la pintada esa, pero bueno. Bueno, un saludo para el pintor, que acá que el Pato se está acordando muy bien de él. Bueno, Que después son las mismas puertas que fueron forradas con cuerina. Eran las puertas internas. Claro, porque bien. el problema que cambiaron las cortinas que tienen ahora son muy livianas. En cambio, las que tenían antes eran de terciopelo, cortinas Bien. pesadas para no dejar que el ruido de la Lo calle acústico, claro. Las cortinas eran por acústico. Bien Cuando acústico. si vos escuchabas el ruido de las cortinas, sabías que empezaba la película. Claro. Eso era un hecho. Y después tenías que pelearte, bueno, después, de acuerdo a la edad, tenías que pelearte con lo que en el medio de la película pelaban caramelos atrás, porque eso era la ganancia del Teatro Colón. Y ese claro. ruido, los papeles, bueno, a algunos los ponían muy nerviosos. Y ni hablar de aquellos que iban que compraban ahí a la vuelta, no está más, creo, no lo que voy a decir ahora, en el rebusque. no está más hace años. Bueno, en el En el rebusque, Molleta. iban y compraban unas ampollitas, bueno, esto es radio, pero unas ampollitas que adentro tenían un líquido especial, que eran las famosas bombitas de olor. No, Entonces, tiraban bombitas de olor. ¿En el cine? Sí, en el matiné. El matiné Sí. era una cosa terrible. Iba gente con cerbatana, gomera, bombitas Era de para olor. jugar. Digo, bombita de olor. Me acordé de una anécdota del viejo colegio, viejo instituto, donde estaba el Gourmet, donde estaba el Vélez. Estaba don Víctor Rosso, que era un odontólogo de acá, un odontólogo boliviano, pero que vivía acá y que daba clase en el Vélez, El marido de doña Lidia. de doña Lidia. Y era un hombre más bueno que Hijitu. Pero un día le tiraron una bomba de olor. Entonces agarró, cerró todas las ventanas, cerró la puerta,
Se quedó sentado en el escritorio y los propios alumnos que habían tirado la bomba le decían, por favor, que no sale nadie. Y no dejó salir a nadie y se tuvieron que aguantar durante los 45 minutos del módulo el olor de la bombita de olor. Bueno, ahora que dijiste la palabra mágica que es Vélez, me tengo que despedir. Ha sido un gusto Me están estar llamando, con Analia. esta mesa, Yo pero pido me has disculpas. recordado que tengo que ir a cumplir con mis tareas Yo pido docentes. disculpas por haber llegado tarde también. No, Bueno, pero no, por valió favor. la pena, Luis. Bueno, los dejo en vos compañía querías de buena gente. Querías destacar, Analia, antes de irte, porque bueno, cada uno tiene su experiencia. Vos cuando llegaste aquí a Las Varillas, encontraste en el Teatro Colón un lugar en donde tuviste la oportunidad, a vos que te encanta el tema de la cultura, de observar muchas manifestaciones culturales. Sí, yo la verdad que tengo que decir que me sorprendió la cultura teatral desde el comienzo que tiene Las Varillas, porque siempre hubo teatro y siempre hubo cine, más allá de que después se espació mucho. Las Varillas siempre conservó esa característica y creo que tiene que ver con su origen, ¿no? Si vos vas a la Sociedad Española, hay un cartel que han salvado del deterioro del tiempo, de las romerías españolas de 1912, donde chiquito se ve gran función de teatro en la carpa, la romería. No dice, lo único que se sabe es que son de Rosario, pero no dice ni el nombre de la obra. O sea que en 1912 ya hubo una obra de teatro. Ya había teatro en Las Y en Varillas. 1939 fue el primer grupo que le decían en ese momento vocacional. 1939. Ah, mirá. Por eso, viste una gran trayectoria. Y Y Don bueno, Margiotti y mi papá empezaron en el Vélez con teatro en los 50. No estamos hablando de que ahora es normal que cualquier escuela se claro, monte pero en una obra esa de teatro. época no, las escuelas. Claro. No. No tenían teatro. Yo me quiero quedar con un último recuerdo. En la parte donde ahora está el museo del Cine Teatro Colón y el costadito, ahí donde han hecho los baños, funcionaba en un sucuchito chiquitito la publicidad Soria, que muy pocos deben haber escuchado. Y en la parte de abajo donde está, bueno, hay una puertita, ahí estaba la disquería del Negro Soria. Nieto y mi tío, que fueron socios en una época. Nieto y Soria. Bueno, y entonces Milano creo que era el locutor El de Mosca Milano. de Que después, lamentablemente, se transmite suicidó. publicidad Soria desde la planta alta del Cine Colón. Así nos enterábamos nosotros de las películas y después veíamos al frente en la verja, que tampoco está lo que es el centro cívico, los carteles colgados de las películas. Unos Pero armazones de madera, Claro. como si fuera de un pintor, pero mi abuelo pegaba con engrudo los afiches de la película que se estaba dando Acércate al en ese micro. momento. sí, exacto. Bueno, pero para enterarte de todo, porque no había radio en ese momento, las bocinas, los parlantes de la publicidad Soria estaban no solamente de este lado, sino que cruzando el ferrocarril estaban donde está Pecos ahora, por ejemplo, Y ¿no? donde está el bar era el bar del Domingo Martín en ese momento, el bar del Fede Portigliatti. Sí. Ah, sí. También arriba creo que había una bocina de Entonces, Soria. por ahí él había una cortinita especial y Todo con este cable, sábado todo cableado tenía sí. él. Ah, mira. este sábado en Teatro Colón Y la publicidad móvil. Tenía una Renoleta que también hacían publicidad móvil. Y yo ahí empecé a hablar por primera vez frente a un micrófono anunciando las películas, porque al último el negro ya no le daba bolilla. Me dice, ¿querés agarrar vos? Entonces ponía la música. los músicos que se formaron ahí en la disquería Negro de Soria, ¿no? Recuerdo a Carrera de Cantoral. De Cantoral. por ejemplo, el Daniel, el chico. El pelado Garrera. El pelado Garrera, ¿Cuándo en cerró Salamanca. ¿Cuándo cerró la disquería? Y prácticamente cuando empezó No, a cerrar la el disquería cine. cerró, que le quedaba un poco, pero la publicidad cuando el negro se va a vivir a Córdoba. Muere la mujer y creo que se va a vivir a Córdoba. El negro era un excelente cantor de tango. Los Tacunao se lo quisieron, los indios Tacunao, cuando los indios Tacunao estaban en la cresta de la ola, se lo quisieron llevar para que cantara con ellos, no solamente. Y el negro no le interesaba, terminó sus días, pero cantando bien, en un restaurante de Córdoba. Ese era su trabajo. Cantaba tangos. ¿No era Tonos y Toneles? ¿Eh? ¿No era Tonos y Toneles? No, en tonos no. No, porque yo a tonos iba y no era ahí. Ah, bien. Bueno, les quedan unos Mira, minutitos, muy bien. me despido. Bueno, Muy bien, vos también. Hasta luego. Analia. Bueno, ¿en qué año entonces vos decís que ya tu familia un poco se aleja del cine teatro? En el 88. 88, bien. Porque siguieron, cuando muere mi abuelo quedan como heredero mi tío y mi papá. Sí. En un momento dado mi tío decide retirarse de la sociedad, entonces la hermana soltera de mi mamá, mi tía Hilder, le daba una mano a mi papá atendiendo la boletería, porque mi papá en esa época, al ser
incluso cuando se jubila Morel y todo eso, queda como redactor y tenían el terciario, tenía que estar a la noche en el colegio, entonces no podía estar en el cine. Claro. Ajá. Y yo ya no estaba acá, estaba en Córdoba, entonces mi tía era la... Pero llegó un momento que era más los gastos que las entradas y como decíamos el otro día, el gran miedo de mi papá era que terminara siendo un supermercado. Claro, eso es lo que contamos. Era el miedo de él. tema. ¿Cómo no termina siendo un supermercado? Sería la última parte ya de esta cronología. Vamos ¿tenés un temita ahí? Así reacomodamos los micrófonos. Y bueno, ya contamos la última parte de la historia. Bueno, cuenten un poquito ustedes que saben esta historia, que es la historia de esta canción porque es reconocida. Esta es una película que protagonizó John Wayne, que es fuera de lo común de lo que él hace. Son unos cazadores en África, pero que no matan. Bueno, no tiraba piña. No. Y buscaban animales para los zoológicos. Sí. Y en un momento dado había un elefantito huérfano y lo tenían, y el elefantito toma o se aquerencia con una de las chicas que estaban en esta hacienda en África donde juntaban los animales, y la chica se va. Entonces el elefantito le empieza a seguir, y la música que tiene toda la escena es esa. El paso del elefantito. Claro, la chica está yendo y el elefante atrás sin que ella no se había enterado, y todos los demás buscando al elefantito. Hubo directores de música que se hicieron famosos a través de la música de cine. Sí, este es Henry Mancini, el autor de esto, ¿no? Que es el mismo autor de La Pantera Rosa, que decíamos que tuvo más éxito el dibujo de presentación que tenía la película Pantera Rosa que la película misma. De hecho, trascendió en el tiempo los dibujos de la Pantera Rosa. El dibujo, ¿no? Yo recuerdo que con mi compañero de toda la vida para estudiar, antes de comenzar a estudiar, veíamos, porque en el Canal 8 de Córdoba, a las 9 menos 5, la Pantera Rosa, como cábala. Sí, aparte que estuvo saliendo hasta hace poco también por un canal de televisión. En el 3 estuvo saliendo mucho tiempo. Sí, hasta no hace mucho. En TCM, el 75, también lo estaban pasando. Exacto. La Pantera Rosa. Es un clásico. Decía el Pato, y ahí ya estamos llegando más a estas épocas, y también los tiene a ustedes, a los chicos acá, al Matías y a Juan Pablo, como protagonistas, porque, bueno, toda esta movida, tener un lugar, ha generado
una posibilidad enorme para que la gente que ama el teatro encuentre espacios también para hacer teatro en las varillas. Y recién contabas, Pato, que bueno, con el tema de la crisis, temas familiares, todo lo que se va sumando, tu papá tenía un miedo, y el miedo era que el Teatro Colón, Cine Teatro, se convirtiese... El edificio Sí. terminara siendo o un templo de estos que abundan en Buenos Aires, Sí. de una iglesia brasilera, no la vamos a nombrar, total, todos Sí. sabemos cuál es, o un supermercado o una playa de estacionamiento. Él decía, playa de estacionamiento acá en la varilla Eso no hay va a tan- no hay funcionar. tanto riesgo. Pero un supermercado o un boliche era... Y entonces cuando le ofrecieron... obviamente lo debe haber hablado con mi tío porque eran socios y no dudaron, yo creo que ni 5 minutos en decir sí, vendemos, porque no me acuerdo si era acá o en dónde me decían que si le había costado desprenderse. Yo creo que no, primero que nunca se desprendió del todo. Yo me acuerdo que estaba remodelando el teatro y entraba el arquitecto, atrás Juan Manuel y atrás el Pepe así con su sobre la panza. Pepe estaba en todo. En la remodelación. Bueno, entonces el arquitecto, que no sé quién fue el arquitecto. Creo que fue el Pío. Pío creo. Calvo. Juan Manuel Amado Díaz, que en ese momento era el director de cultura. Claro. De la gestión de Omar Basso, porque esto es así. Entonces, a ver, hay un ofrecimiento que a mí me dijeron que siempre fue económicamente. ¿Hubo un ofrecimiento de un supermercado? Que yo sepa, no. Porque se hablaba de que había un supermercado Posiblemente le Sí. hayan hablado con mi papá, pero él nunca nos contó a que nosotros. lo querían poner ahí. Y bueno, y está esta transacción con la MUNI, que no sé si la MUNI ofrecía menos también, pero sin embargo tu papá, vos lo estás confirmando. No lo dudó en vendérselo Claro, a la imagínate. municipalidad para que fuera teatro. Bien, gestión en ese momento de Omar Basso, se ¿Omar compra. Basso o era Fernando Coeser? Omar No, Basso. Omar Basso. Fue. Me acuerdo porque por ejemplo, yo siempre lo cargo, Curuli se ríe, pero Curuli es el chico que está trabajando en el teatro como técnico, porque mi papá salía y si lo veía Curuli afuera, mira Curuli, se está cayendo el reboque ahí, mira Curuli, hay humedad en los baños, mira Curuli, pobre Curuli, lo volvía loco. Bueno, pero le ayudaba, claro. Bueno, él nunca como decimos, nunca se desprendió. Escuchá, Sí. y ahí viene como una renovación total del teatro. Total. Qué lindo que habrá sido también para tu papá. Muchas ¿no? cosas ¿cómo se dice? Cuando reciclaron. Refaccionaron. No, reciclaron, como las butacas se reciclaron Sí. con la Son las mismas butacas. claro, Sí, pero- Nada sí, más sí. que están y el piso es el mismo, ahora nada más que forradas. se lo dio vuelta. El piso estaba muy gastado, Bien, el piso, y sí. se lo dio vuelta. En cambio ya el escenario es nuevo porque Sí. el Incluso proscenio- abrieron la boca un poquito más. no, la boca es ¿No? la boca es la original. Ah, la original. Lo que agregaron es el proseño, a lo El mejor por proscenio eso que- se te que- suena a lo mejor que Mientras siempre. lo Era tenían par- alquilado era un proscenio mucho más chico y de madera. Y aparte son requerimientos que ahí habrá puesto un poco la mirada Juan Manuel para... Sí. Para por compañías de baile, lo ¿no? que- lo que- Sí. Claro, Juan lo que le dio, cuando estaban haciendo el escenario, lo estaban haciendo recto. Y Sí. un escenario para baile tiene que tener una ligera caída. Y Juan se dio cuenta y se los dijo, entonces hicieron la ligera caída. Bien, mira. Lo que también agregaron, el ligero declive. declive, que cuando lo tenían, mi abuelo era derecho, o sea, no tenía declive. Se Ah, agregaron bien. los baños adentro del teatro, porque en una época solamente había baños de mujeres adentro del teatro. Sí. Los baños de varones estaban Ahí, afuera salir dando afuera. la vuelta. Ah, Se agregaron mira. Saliendo los por el baños. bar. Se eliminó la vieja boletería y quedó esta que está ahora, pero porque la vieja boletería era cerrada. Con vidrio. Tenía unos vidrios Sí, adelante. y tenía una puerta que daba al bar y una puerta que daba a la sala. Y vos pasabas la plata por abajo de un vidrio chiquitito, casi ni tocaba la mano del vendedor mira. de boletas. Y yo siempre me acuerdo que yo le decía a mi abuelo, ¿qué sonso, qué sos? Porque le daban un billete por lo menos de ahora de $1.000 1.000 pesos. Y él le daba muchos billetes. En mi mente infantil yo decía, te están dando uno y vos le estás dando 5, pero sos sonso. Claro, no, claro, vos le decías así. No, bueno, y como vos decías, Andrea, llegando ya al final, qué importante también es destacar que todas las gestiones que le siguieron a Omar Basso han mantenido esto, ¿no? Lo tienen en condiciones utilizables, que lo puede usar quien desee, que es de toda la comunidad y que, bueno, todos los directores de cultura y todos los intendentes y las gestiones han estado comprometidos con el teatro y lo han mantenido, que eso también es importante ¿Quién está destacar. hablando? Juan Pablo Destacarlo Lucero, y ¿no? agradecer. Sí, sí, ya.
y agradecerles. No, por supuesto, por eso mismo lo destacamos Claro. en forma de agradecimiento. Lo agradece ¿no? también como familia, ¿viste? Está muy Sí, bueno, porque sí, es un legado que tenemos. En el caso de las varillas. No, y que aparte siempre lo cuento y lo vuelvo a contar, y nos pasa siempre cuando hay encuentros de teatro, cuando viene gente de Buenos Aires o cuando viene gente de otras partes, destacan eso, ¿no? De qué teatro, wow, o todos se quedan sorprendidos porque no en todos los lugares del interior hay No. de esta clase de teatros. Y eso también está bueno destacarlo y que la gente lo sepa, que la gente que viene de afuera se sorprende. Mira, yo te y voy a los chicos que vienen, con esto termino, Sí, no, los chicos que siga, vienen siga, del siga. encuentro de teatro estudiantil, que están sí. haciendo ahora hace 3 años, hay una profesora que nos pusimos a charlar el otro día y me dijo que los trae, si bien sí por la competencia, ellos vienen a competir y vienen a presentar su obra, pero los trae para que conozcan el teatro que tienen las varillas. Vienen de Arroyito, de La Playosa, de todos lados de la zona, mirá vos. de toda la provincia, y los traen para que conozcan el teatro y para que vean, digamos, los que ven en teórico, porque por ahí en un pueblo, en una ciudad que no tiene teatro, a lo mejor la profesora de teatro le da el teórico, esto es el proscenio, Sí, 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 esto es pero la no. boca, esto es el telón, y no lo tienen para verlo en práctica. Y dice, bueno, por ahí lo traemos para que en práctica vean lo que nosotros les enseñamos, ¿no? Y nosotros lo tenemos. Yo tengo una anécdota con José Luis Serrano, Doña Jovita. La última vez que vino, me manda a llamar, sin saber que yo hacía teatro, nada, me manda a llamar porque quería felicitar a algún descendiente de la familia Nieto por haber preservado, dice, algo tan bello como este teatro. Entonces, bueno, yo le expliqué, se preservó, pero la belleza que tiene ahora no es por parte nuestra, sino le digo que es de las distintas administraciones municipales que lo hicieron y lo mantuvieron. Pero a mí me llamó mucho la atención que me mandaran a llamar para que él me felicitara por eso. Y quizás una persona que deja su vida o dedica su vida a la cultura, valora también que haya estos lugares, porque ustedes lo necesitan, digo ustedes en particularmente para ellos tres que se dedican al teatro, necesitan tener un buen teatro. Otra persona que nos felicitó, ¿te acordás? No, ¿quién estaba conmigo cuando vino Lapor con...? No, yo no era. Vino con el don... Bueno, el que hacía el alemán en la Patagonia Rebelde. El alemán, a ver, sí, ya sé, el Soriano. Pepe Soriano. Pepe Soriano. Tanto Pepe Soriano como Osvaldo Lapor dice, pero qué pedazo de teatro que tienen acá. Y gente que está acostumbrada a recorrer teatros en todo el país, ¿no? No, pero de hecho Todos sucede, dicen, sí, es verdad. de hecho sucede con Sí. todas las obras de Buenos Aires que vienen, casi todas. Nosotros en las entran y dicen, notas oh, qué lindo teatro, o sea, quedan como sorprendidos. Pero a mí que lo dijera Pepe Soriano, que es Sí. lo más grande que existe, digo... Claro, qué bárbaro. Georgina Barbarosa también cuando vino. Oh, Sí, qué Georgina lindo. también. Sí, Bueno, la mayoría de los famosos que vienen se quedan asombrados. A ver, no pueden entender que en un pueblo, una ciudad chica como Las Varillas, tengamos semejante teatro hermoso. Porque para ellos van a... A ver, yo he recorrido bastante la provincia haciendo teatro con distintos grupos. Vamos al Festival de Teatro, hemos ido muchas veces al Festival de Teatro en Valls y que lo cuenten ellos, lo que es la sala donde actuamos. Sí. 27 años tiene el festival, no tiene una sala propia. ay, mirá. La sala donde vamos a actuar era un salón, comedor. un centro jubilado, un comedor. Era un comedor que ahora lo usan para todas las cosas. Ellos dos casi tienen un accidente porque las paredes del escenario no son paredes, son telas. Vos casi se cae. El mate. Ay, mirá. Claro. Como Sergio Denis, pero mucho más pequeño el El Y porque golpe. no pegaste con la cabeza, porque si no... Ay, mira qué bárbaro. Bueno, este tipo de cosas se requieren. ¿Y cuál es la vida de hoy del teatro? Ustedes que están en este ámbito de la cultura. En la actualidad, pues ahora le toca estar a Emanuel, Emanuel Hernández terminando una gestión. ¿Qué es lo que muestra hoy el teatro? Antes que hable el mate, digo, el teatro nunca está vacío. Hoy, por ejemplo, la Escuela Rivadavia, a la tarde, organizó el encuentro de coros, el intercoro de colegios primarios.
El domingo pasado estuvo Silvia Pizzi con una charla. Digo, siempre hay algo, ¿no? No, sí, siempre hay algo. En tono, digamos, de muestra, se puede decir, digamos, para el público, o si no, para ensayo. Bueno, nosotros con el elenco municipal es nuestro lugar de ensayo. Colegio de Arte tiene Colegio de Arte baile. también, la gente de baile. Si bien el colegio tiene sus instalaciones, también los chicos, creo, no sé ustedes, los chicos de teatro. Sí, no, por lo general es más cuando estamos más cerca de la obra. Pero siempre, sí, siempre, el Porque- teatro tiene vida. Mis chicas tienen los viernes, y los viernes por lo general siempre hay algo en el teatro, Claro. entonces no lo pueden utilizar. Pero sí, siempre. Y Los colegios, viste que hacen los actos de promociones o actos así más importantes. Otra cosa que recordaba Juanpi y el programa pasado, las noches de gala del 25 de mayo, Noches de gala. que sí, se también. recuperó eso, digo, algo muy importante. A veces lo que da un poco de lástima es que la gente en ese tipo de cosas no acompañe. No, Digo, sí, y también destacar que está a disposición de las diferentes academias particulares de danza. También. Porque nosotros hasta ahora estuvimos nombrando mucho lo que se mueve en la parte de cultura municipal, pero tenemos mucha cultura privada, ¿no es cierto? Que gente que se dedica a eso. Y también las academias de folclore, De árabe. de árabe. Todas Lo hicieron eso hacen, también. sí, claro, Sí. su cierre O de ritmos, ciclo, ¿no? o de ritmos. Sí, hacen su cierre de ciclo, sus Sí. presentaciones, sus concursos en el cine, en el Teatro Colón. Entonces también por ahí es como que, como yo decía hace un ratito, está abierto a la comunidad, es de la comunidad y la comunidad sabe que es de ella y lo cuida como tal, ¿no? O sea, dentro del teatro siempre tenemos un cuidado especial, sobre todo los varillenses. Y por ahí viene alguien de afuera, yo contaba el otro día, y lo veo que pone los pies sobre la butaca o que está tomando una coca ahí sobre la butaca y uno le da miedo que se caiga. Entonces uno va y le dice ya, como que le nace decirle por ahí, che, tengamos un poquito más de cuidado. Es como que es nuestro, entonces por eso lo cuidamos de esa forma. que- Sentido de Y pertenencia. por ejemplo, Sí. ahora cuando llegue diciembre es un mes que el teatro no tiene un día desocupado. No, exacto. Promociones, cierre de academia, entrega de premios deportivos. Ah, sí, también. No hay un día que el teatro esté desocupado. Tuvimos buenas prácticas agropecuarias también. También. Sí, por eso digo, actividades privadas, Bueno, el Congreso de Educación. Congreso de Educación. Congreso sí. de Educación, y cuando se hacían los encuentros de periodistas, Encuentro También. de periodistas, los encuentros Sí, también. todos nacionales. 10 años se hicieron, Sí. que vinieron periodistas de fuste nacional. Los conversatorios de diferentes escritores de También. libros, de un montón de cosas. Y el marco que tiene Es es un marco. hermoso. Es Sí, un sí. marco Aparte nosotros, importante. por ejemplo, para filmar, así, para Sí, sí, mostrar sí. después. Bueno, Y el sonido también, Mi papá ¿no? su La libro acústica. le parecía demasiado grande para presentarlo en el teatro, así que lo presentó. Todavía no estaba la municipalidad nueva en el salón grande, Sí. lo presentó ahí porque, Salón Lorenzo Ortiz. claro, le parecía demasiado grande para su librito, decía él. Tendría que haber presentado ahí porque es su casa. Es su casa. Sí, pero bueno, Sí. como era su libro y era su presentación, yo no me quise meter. Y no, seguro, aparte, la habrá querido hacer donde quería. Lo único que nos pidió a mí y al Pedro que representáramos una anécdota, no me acuerdo cuál de todas las que estaban en el libro, la representamos y Muy bien, bueno, Bueno, ya. qué interesante todo. Bueno, todo esto viene porque mañana se presenta, Sí. es un documental, ¿no? Un Es documental. Sí, un documental. Y hemos dado el gran pasito. Los dos primeros que trabajamos junto con Willy y el elenco fueron cortometrajes. Este ya es un largo, de 1:06. 1:06. Un bien. largometraje de 1:06 de la historia del Teatro Colón, ¿no? Con la El cine Teatro pero Colón. es, bueno, 90 documental, años. digamos, con testimonios. Sí, Sí. docudrama, digamos, hay partes que Hay partes que ellos actuadas, actúan. hay partes Yo no actúo, testimoniales. a mí me hacen un reportaje, pero ellos actúan. Hay testimonios y Que se cara dura, ¿no? Entra- Hay que ser cara dura. Sí, y hay más material, por ejemplo, fotográfico. Sí, hay ¿Fílmico hay algo un de video, histórico o no? Sí, el último video el último reportaje que le hicieron a mi papá, Sí. que se lo hizo Emanuel con una handycam, lo hicimos. Sí. Eso Sí. creo que está. Sí, también creo que suman Es eso. creo que fue en no sé si un año o un mes, la verdad que ya perdí la cuenta, antes que falleciera. Porque Willy le quería hacer que apareciera en el video, pero no llegó. Sí, sí. Ah, mira, ¿tu papá qué día fallece, Pato? 1 de abril, ¿De? el 18. Del Y el año 6 de abril cumplía 90 años.
no llegó. Mira vos. Sí, Bueno. recuerdo esa. También, bueno, es parte también de este recuerdo, más allá de que está el Pato acá presente, pero es parte también de recordar a los hermanos nietos, ¿no? Al papá, a Eugenio y a mi al abuelo, papá del digamos. Pato. Y a su abuelo. Pero es Y a tu importante tía. recordarlos y quedan como baluartes en la ciudad, ¿no? Que mucha gente los reconoce y que muchas generaciones los sigan reconociendo, no solo por el teatro, sino también por lo que ha hecho en Bomberos, como lo destacó el Pato, y por lo que ha hecho en el Colegio Vélez Sarsfield también y en un montón de otros ámbitos. Así que bueno, también es un momento para recordarlo. Claro, y mi tío en la José. Asociación Española y como coleccionista. Exacto. Era un gran coleccionista. Coleccionaba de todo. De todo. Yo sí. no sé qué le faltó coleccionar. Mirá. Tiene qué una bárbaro. tenía, no sé, una colección de fotos de las varillas que no la tiene nadie acá, ni en ese la tiene. Un día me llama y me dice, vení, Sally, te voy a mostrar una cosa. No sé dónde lo había conseguido, una medalla recordatoria que decía Fundación de las Varillas, y digo, y bueno, pero de esta debe haber 1000, sí, pero con este año no. ¿Te acordás cuando se discutía si la varilla había sido fundada en 900 o en el 4? Decía 1904. Digo, ¿por qué no lo muestra Eugenio? ¿Qué quiere que me mande preso a todos? Acá se acuerda que había participado hasta Efraín Bischoff en la discusión. Bueno, me mostró una vez una moneda de plata acuñada en Potosí antes de la Revolución de Mayo a martillazos. Mira qué bárbaro Sí. también. Pero bueno, digo, ¿no? Destacar eso y comentarle a la gente que mañana es entrada libre y Sí. gratuita y que pueden acercarse al Teatro Colón a las 21 horas, la El presentación de este equipo documental. de realizadores está el director Willy Chabrando, Willy Chabrando y Ariel Garis. guionista. Un poco con el Pato, un poco de guión también, con Bien. Ariel Garis. Y la después los chicos de presentación Córdoba, que lamentablemente no me acuerdo el nombre. Silvia Bueno, Pizzi fue la Pizzi como conductora. Silvia Pizzi relatora. como Sí. relatora. Y los chicos de Córdoba son 3 más un ayudante de Sí, dirección. son editores Tenemos y, acá. No. Son chicos del equipo de... sí, de Y edición de después toda Córdoba. la parte actuada, el elenco municipal. El elenco y municipal. las niñas de la Escuela de Arte. Exacto, el elenco juvenil del Colegio de Arte y el elenco municipal de teatro. mucha gente. Sí, sí, sí. Le decimos a la gente que posiblemente haya mucha gente, así que si puede ir un poquitito antes para poder conseguir su ubicación, Sí, evitar, digamos, cuando quieren entrar todos juntos, entonces... Un ratito antes. Sí, Muy total. bien. Va a Bien. estar abierta la sala seguramente. Era una Bueno. religión entrar al Teatro Colón, al Cine Colón horario, muy pocos entraban. Sí, Eso pero era había una una- cuestión sí. que mi abuelo tenía una costumbre. La función es a las 9 y a las 9 se 9 empieza. largaba, Si llegabas tarde te perdía 15 minutos de película. Él no, muy horario. Bueno, para terminar, a mí me gustaría a cada uno, porque todos somos varillenses y todos tenemos historia con el Teatro Colón. Particularmente, cada uno tiene su trayectoria. ¿Qué es lo que significa el Teatro Colón para cada uno? Vaya pensando. Que empiece Juan Pablo, que lo tenemos de allá. Bueno, ya algo estuve hablando, pero bueno, para mí el Teatro Colón es mi segunda casa, porque fue mi primer lugar donde presenté una obra de teatro, fue el primer lugar donde fui a ver teatro y fue el primer lugar donde me llamó la atención el teatro y me gustó el teatro. Desde los primeros encuentros estudiantiles que hacía el Colegio Vélez Sarsfield hasta el último festival de teatro, yo creo que no me he perdido uno. Y entonces, ahora ya lo siento como mi segunda casa porque vamos a ensayar ahí, porque presentamos ahí y porque me parece un lugar sumamente lindo y agradable para estar y donde he conocido mucha gente de la cual ahora soy amigo o estamos juntos, ¿no? Y pasamos la vida juntos. Así que, bueno, para mí es mi segunda casa. Bueno, mi historia un poco es muy parecida a la de Juanpi, porque hemos transitado mucho juntos. Y conocí el teatro en un primer momento como cine, creo que era un privado el que ponía cine ahí en ese momento. Después lo conocí como teatro, que nos llevaban a ver con el colegio, obras de títeres, obras de teatro infantiles. Y después lo conozco al teatro ya como actor, ya empecé a pisar las tablas, tenía 8 años y con el colegio Mitre, a través de los festivales que organizaba el colegio, creo que el Dalmacio Vélez Sarsfield,
lo conozco como actor. Y a partir de ahí nunca más me bajé. Nunca más me bajé del escenario. Y después lo transité como actor del Colegio de Arte y después ya como parte del elenco municipal. Y sí, puedo decir que es mi segunda casa porque nunca más lo abandoné. Me sumé como técnico, como ayudante en los distintos festivales de teatro. Siempre que había una muestra del Colegio de Arte he estado ahí también. Así que bueno, el sentimiento que tengo es muy grande por el teatro. Y quiero que esto se preserve, que siga muchos años más y que sea la casa de muchas generaciones como lo fue hasta ahora. Yo ya hablé mucho, así que te lo voy a resumir en solamente 2 palabras. Mi vida. Y claro. Es mi vida. Bien, Ahora ya bien. dije 3. Es mi vida. Bueno, yo creo que el cine Colón, por lo menos en mi caso, más el cine que el teatro, nos marcó los periodos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Crecimos dentro del cine Colón, conocimos el mundo, como dice Daniel Salzano, en su libro que habla sobre el cine, Flor de Pasión. Crecimos la pasión con la pasión del cine y que es muy difícil de olvidar. Nos veníamos de otro pueblo para ver películas en el cine Colón y lo extrañé horrores. Cuando ya no estando más aquí en Las Varillas me enteré de que corría el riesgo de ser un supermercado. Que tengamos cine Colón por mucho tiempo más. Teatro, bueno, yo la parte del cine me dedico más, me gusta más, y que viva la cultura. Pero muy bien. Bueno, a mí me gusta destacar del Teatro Colón, cine teatro, quizás alguna característica que tenemos por ahí los varillenses para mí es un monumento a lo que realmente tenemos que concentrarnos y ser este encuentro para hacer algo maravilloso. Es algo muy bueno que pudo convertirse en lo que es hoy, luego de grandes momentos en su vida, declive después, gracias al esfuerzo de gente que a su vez hasta tiene distinta trayectoria y diferente mirada, pero sin embargo todos supieron ver que lo necesitamos. Nosotros necesitamos, Las Varillas necesita el Cine Teatro Colón, necesita no solo las paredes, sino que necesita la vida que tiene adentro. Así que, bueno, tenemos que seguir siendo custodios, todos nosotros, Y todo teatro tiene su duende. Y el Teatro Colón lo tenés ahí al duende. Cuando festejamos cuando fue el acto de festejo de los 90 años, Mati hacía el duende del Teatro Colón. Todos tienen su duende, sí. ¿Tienen ¿Tiene también o no? No, tiene que haber muerto alguien violentamente y No, nunca pero murió nadie tiene, violentamente. digamos, No. Tiene fantasmas buenos. Fantasmas buenos. No, de hecho, creo que el momento más crítico fue allá por la década del 70 que vino un tornado cuando había una colación de grado, ¿no? Sí, lo habíamos contado hace un rato. Ah, bien, bien. Qué bueno. Que sí, pero no. Fantasma, no. No hay. El duende sí, pero el duende es como dice el duende de Federico, ¿no? El duende del teatro. García Lorca. Sí, donde haya un par de actores reunidos ya está el duende. Aunque no estén haciendo nada, estén charlando de fútbol, digo, pero ya está el duende. Bueno, muy bueno, gente. Muy lindo. Ceci Genaro se comunicó, dice que la tuvimos ahí prendida, escuchando. Y esto sirve mucho porque hay tanta historia que ustedes, los chicos son más jóvenes, tienen la oportunidad porque están siempre con el Pato y él les va contando. Y bueno, siempre la gente les va contando cosas. Pero quizás gente que se ha sumado y ha abrazado la ciudad de Las Varillas, ya siendo más grande, o gente jovencita. Viste que por ahí somos medio cortitos para contar la historia. Bueno, está. Así que yo le quiero felicitar a los que hicieron el documental que no sé si surgió la idea de quién, si fue de la Muni o fue de Willy. Creo que fue de Pato y de Willy. Del Pato de Willy, bueno, digamos, y la gente que ha apoyado esto. Y bueno, está muy bueno porque hay que dejar el registro. Y nosotros estamos dejando registro con esto también, porque esto es un video que va a estar en YouTube y bueno, sirve, todo sirve. Todo suma. Todo suma. Bien. Antes de terminar, los esperamos a todos mañana, que va a ser un día para nosotros que estamos en el teatro y para, no sé, para mi familia, lamentablemente por problemas familiares mi hermano no va a poder estar, pero para Las Varillas en sí va a ser un día de fiesta.
Exacto. Así que los esperamos a las 9 de la noche en el Teatro Colón. Bueno, y no es cierto agradecer a Luis por haberse acercado. Gracias, A Luis. contar lo suyo Sí. y al Pato también por toda la historia. Y que nos- Pato, hacerle caso a tu abuelo. Digan a las 9 y empiecen a más tardar a las 9:01, ¿no? Yo ya no, ahí ya no tengo nada que ver ya en la cuestión de la función. Yo ahí voy como, Soy invitado. como vos, como Ahí va público. como invitado. No, como público. ¿Qué música tenemos? A ver, ¿qué música? Podría cerrar, ¿sabes con qué? Con una de las últimas grandes películas que está ahí, que pasó el Cine Colón, que es Titanic. Titanic. Fue Ahí una de está. las grandes Mirá. superproducciones Sí. que cuando venía el señor, que no me acuerdo cómo se llama, que era de General Deza, que traía las películas, que era muy amigo de mi papá. Y bueno, y esta fue una película que me dice, ¿la querés ver? No, era 3 o no sé cuántas horas sentado en esa Un montón de horas. butaca así, incómoda, y Pero que no la veo en mi casa Titanic, con la seis de videos. con este lindo, el DiCaprio. ¿sí, DiCaprio, esa? Bien, cerramos con Titanic y todos invitados mañana. Gracias, gente.